Hermanos, la celebración de hoy trata de invitarnos que nos metamos dentro de lo que nos dice esta palabra que se ha proclamado. Quiero insistir sobre todo en el Evangelio. La misma tarde del primer día de la semana, o sea, del domingo, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: la paz a ustedes. Es la primera palabra que el resucitado pronuncia ante los discípulos. Así como tenemos muy en cuenta las últimas palabras de Jesucristo agonizante en la cruz, así también nosotros debemos tener muy en cuenta las palabras primeras que el resucitado pronunció. Y como les decía, metámonos nosotros en este texto del Evangelio de San Juan para que nos demos cuenta que en esta Eucaristía no venimos a recordar lo que pasó, sino que venimos a vivir lo que enseña el Santo Evangelio, fundamentalmente lo que dice el resucitado. Entonces, esa paz que repite 3 veces el texto de hoy del Evangelio es para nosotros. Cristo nos ha ganado la paz verdadera, la paz que no depende de convenios ni de acuerdos, sino la paz que solamente Dios puede dar. Esa paz que todos necesitamos, esa paz que viene del Espíritu Santo, esa paz que nos da serenidad en la vida, esa paz que nos hace encontrar el sentido de la vida. No es una paz que no tiene problemas humanos, pero que podemos actuar a pesar de esas dificultades que tenemos diariamente en paz, con tranquilidad, con serenidad en nuestras vidas. Nosotros a veces tomamos caminos extraviados porque queremos resolver todo al mismo tiempo, porque queremos que las cosas se nos den ya. Pues el proceder de Dios generalmente no es ese. Con Tomás hizo propiamente el Señor una excepción, pero como nos decía la primera lectura del apóstol San Pedro, es la segunda lectura del apóstol San Pedro, que nosotros no vemos a Cristo con los ojos materiales, lo sentimos en su acción en nuestra vida, y así entonces somos bienaventurados. Y el mismo Cristo proclama hoy la última bienaventuranza, diciendo: felices, dichosos, bienaventurados los que crean sin haber visto. Hermanos, nuestra visión es muy estrecha, nuestra visión es muy miope. Por eso el Señor nos quiere dar
la visión de la fe, que es la confianza en la palabra de Dios, que es la confianza en la vida de Cristo. Al resucitar el Nazareno, propiamente se habilita todo lo que nos dijo en su predicación y todo lo que hizo. Y por eso es nuestro Maestro, porque Él no solamente es hombre como nosotros, es humano, sino que es sobre todo el Hijo de Dios que se encarnó en las entrañas purísimas de María. Y Él nos enseñó en los Evangelios, que ojalá nunca dejemos de leer todos los días, aunque sean 2 o 3 versículos, porque allí está la sabiduría de Dios, la palabra de Dios que Jesucristo nos enseñó, de lo que oía al Padre, de lo que el Padre le decía y Él hacía su voluntad. Abramos, hermanos, nuestro corazón, nuestra vida a la paz que sí es una paz total, porque es la paz que nos da Dios y que nos serena la vida, le da sentido incluso a nuestros sufrimientos. Este domingo se llama de la misericordia, porque el amor de Dios a nosotros pecadores no puede ser de otra manera, sino un amor infinito, porque Él es Dios, pero que se vuelve misericordia. ¿Por qué? Porque el amor de Dios consiste en que nos entregó a su Hijo por nuestra salvación, para que nos librara del pecado. Hemos escuchado también en el Evangelio que Jesús, después que saludó a los apóstoles con la paz, entonces los envió. ¿Los envió a qué? A dar testimonio. Y el testimonio lo podemos hacer en la fuerza del Espíritu Santo. Todo esto es una sola vivencia, la que nos lleva propiamente la resurrección de Cristo a realizar. Les decía y les insistí en la paz, en abrirnos a la paz, al sentido de nuestra vida. Ahora, pues Cristo completa otra gracia para nosotros, enviándonos en la fuerza del Espíritu Santo, para que se perdonen nuestros pecados, para que nuestra esperanza se haga firme y nuestra esperanza nos lleve por la misericordia amorosa del Padre a la vida eterna. La vida nuestra no termina con la muerte. La vida nuestra, es cierto, tiene que haber la muerte física, pero tenemos preparada una morada en el cielo para que gocemos de Dios por su misericordia. Por eso es que se nos invita siempre a que nos convirtamos, a que sigamos a Cristo, a que nos parezcamos a Él, y entonces caminaremos por el camino del bien, porque hay muchos caminos que se nos insinúan que son contrarios a la fe, contrarios a la vida eterna,
contrarios a las promesas de Cristo. Finalmente, hermanos, para no cansarlos más, este domingo, además del domingo de la misericordia, que ya decía algo acerca de ese tema, es el domingo en que los que se habían bautizado en la vigilia pascual, el sábado santo, entonces se despojaban de una túnica blanca que les ponían. Entonces, y digo esto porque hoy, enseguida de la Eucaristía, se harán algunos bautismos de niños. ¿Para qué? Para que ellos desde temprano sean redimidos del pecado original, del pecado que viene de nuestros primeros padres. Y nosotros todos, principalmente los papás y padrinos de estos niños, renueven nuestra fe. Ahora, seguidamente, profesamos la fe, esa fe que recibimos como don en el bautismo. Y seguiremos tratando a Dios como Padre, porque el bautismo nos da también ese don en la fuerza de Cristo resucitado. Y también el bautismo es lo que nos hace sacerdotes, profetas, reyes. Sacerdotes porque podemos participar en los sacramentos, porque podemos recibir los sacramentos, porque podemos nosotros cantar, responder, tener los diferentes gestos que pide cada momento de la Santa Misa o de la celebración de cualquier sacramento. Entonces, hermanos, gozosos en la fe de Cristo, que nos da la paz, nos da su Espíritu para el perdón de los pecados y nos renueva hoy nuestro bautismo. Entonces, que ninguno de nosotros se crea excluido de esta celebración, o mejor dicho, de las gracias de esta celebración. No podemos salir lo mismo que entramos al templo. Saldremos renovados por la gracia del Señor que ha resucitado.